Bueno, hola a todos. Este es el video correspondiente a la unidad número 4 acerca del ensayo, y en este caso vamos a hablar acerca de el diagrama de Bode. Es decir, el diagrama este que nos muestra más que nada lo que son los factores, lo que son los valores de esquina, los valores que necesitamos en fase, en ganancia. Y bien, el diagrama de Bode no simplemente lo puede hacer MATLAB, no, nosotros también lo podemos hacer a mano. Es un poquito no tan explicado y no se los voy a explicar con tanta pulcritud en este caso por el tiempo. Pero bueno, es solamente para que tengan una idea de que no solamente se puede hacer con MATLAB. Como primer paso se tiene que reescribir la función de transferencia que tenemos de la forma g de j omega, h j omega. Y bueno, se reescribe la función de transferencia como un producto de factores básicos, es decir, hay una función, hay una fórmula que se hace mucho a estos valores, es un poco diferente, en el que se pueden obtener los valores independientes de cada valor, que pueden ser j omega a la menos 1 o 1 más j por w por omega entre 3, perdón. Y entonces estos valores se sacan independientemente y se empiezan a dibujar curvas asíntotas de magnitud logarítmica con pendientes adecuadas entre las frecuencias de esquina, que prácticamente es lo que nos hace MATLAB. Disculpe si se los explico un poco rápido, pero el tiempo apremia. Y bueno, se obtiene añadiendo correcciones adecuadas, es decir, de la curva que tenemos, la normal, se hacen correcciones adecuadas, que lo podemos ver en diferentes gráficos, y prácticamente se pueden hacer a partir de diferentes fórmulas que son un poquito más complejas. Y bien, se obtiene la curva de ángulo de fase, que se dibujan añadiendo las curvas de ángulo de fase de los factores individuales. Y bueno, para dibujar el diagrama de Bode se muestran las curvas asíntotas separadas para cada uno de los factores. Las curvas respuestas se obtienen añadiendo algebraicamente cada curva individualmente. Y bueno, una vez dibujada una curva aproximada de magnitud logarítmica, la curva real es obtenida añadiendo correcciones a todas las frecuencias esquina. Y bueno, de esta forma tenemos prácticamente lo que es el diagrama de Bode, haciendo todas las escalas correspondientes de los valores de esquina y de las frecuencias en valores logarítmicos. Bien, ahora siguiendo con lo que el siguiente tema, que es el compensador en adelanto. Bueno, este es un buen compensador, pues se puede decir que es un poco mejor que un PID. Pues este corrige la sobrelongación de manera más significadora. Este compensador de adelanto de fase persigue un aumento del margen de fase mediante la superposición de la curva de fase del diagrama de Bode sobre el diagrama de Bode del sistema a compensar. Es decir, para los compensadores es necesario saber los diagramas de Bode, es necesario aplicar los diagramas de Bode para obtener lo que son las magnitudes en fase y en frecuencia. Bien, y prácticamente un compensador en adelanto no es nada más que un sistema, un filtro pasa altas, que este es un pequeño inconveniente, que a altas frecuencias no las deja pasar, y pues es un poco inconveniente eso. El compensador de retraso se analiza primero en el lugar el diagrama de Nyquist y el diagrama de Bode. Y bueno, el compensador de adelanto también se manejan técnicas de compensación basadas en el método de respuesta en frecuencia. Aquí estamos en adelanto. Este compensador permite una ganancia alta a bajas frecuencias, reduce la ganancia en el rango de las frecuencias críticas con el fin de mejorar el margen de fase. Bien, con este también tenemos lo que es una buena ¿cómo se llama? Compensación, un buen nivel en el caso de las compensaciones. Con estos compensadores se obtiene un control bastante mejor que un PID, y aquí las sobrelongaciones son casi erradicadas en un máximo. Y bueno, tenemos los compensadores en retraso que le mencionaba, y en el adelanto atraso, que no es más otra cosa que reúne las características de los dos compensadores mencionados, el adelanto y el atraso. Prácticamente tenemos un pasabajas y un pasaaltas, obteniendo estos dos compensadores, obteniendo sus dos características. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? La constante, hay ciertas constantes que son T1, T2 en ciertas gráficas que se tienen en una frecuencia. Y bien, lo único que tiene si tenemos una ganancia, esta constante será la función de transferencia del compensador en adelanto, y pues se analiza también en atraso, porque es una función que va de la mano con nosotros. Y bueno, en conclusión tenemos prácticamente que bueno, en conclusión tenemos que un compensador en retraso en adelanto
su análisis a fuerza necesita del diagrama de Bode, ya sea para diseño, ya sea para análisis. Necesitamos el diagrama de Bode para poder analizarlos en las magnitudes de fase y en frecuencia. Y bien, en este caso los compensadores tienen un gran, son de mucha utilidad, porque en realidad las sobreelongaciones que tenemos, por ejemplo, en estas zonas, nos las corrige prácticamente que será un 95%. Solamente tenemos una pequeña sobreelongación y lo demás es prácticamente erradicado en casi su totalidad. ¿Ok? De una entrada que prácticamente está variando mucho, nosotros tenemos esto y solamente tenemos una pequeña sobreelongación. Y bien, esto es todo correspondiente al video de la unidad número 4. Espero les haya quedado un poco claro. Disculpen la rapidez, pero el tiempo es demasiado corto y estos temas son muy extensos. Bien, nos vemos en la próxima.